la información es en el cerebrito, pero yo tengo que interaccionar más y mejor para que luego traducir eso y llevarlo al pensamiento mío, que es individual, pero yo interacciono. Tiene que haber una participación proactiva. El niño tiene que hacer y darse cuenta que está haciendo. En el ambiente, con el objeto, con él y el objeto, el compañero y el objeto. Y acá los sujetos, los que estamos todos en el entorno de este niño, ¿sí? Vamos a nutrirlo, le vamos a dar las herramientas para que pueda interactuar y mediar el proceso de aprendizaje. Somos mediadores. Nosotras, personas, somos mediadores, por eso es sociocultural. Las personas, la cultura, el entorno, viene la familia, el barrio, todos los elementos. Por eso es tan importante que cuando trabajemos con los niños, los resituemos y partamos de lo que él ya sabe, partir de lo que él ya sabe, no solamente cognitivamente, sino también culturalmente. ¿Sí? Si yo vivo en un lugar donde hay un mercado, comenzaré a hablarle del supermercado a mi alumno, pues no, partiré del mercado y iré hacia el supermercado. ¿Cómo le tengo que dar esas herramientas y cómo el entorno media para el aprendizaje? Y acá estos sujetos, que somos los adultos y que son los otros niños, son el apoyo que necesitamos todos para aprender. Ellos nos van a permitir organizar la información, nos van a dirigir en ciertos momentos y nos proponen un andamiaje. El andamio para el pintor y el constructor, ¿sí? Es esa cosita que nos ayuda, no sé cómo decirlo, no sé esa cosita, es ese instrumento que nos ayuda y que nos permite subir y estar seguros, ¿verdad? Para cuando pintamos y construimos y demás. Bueno, en el niño, según lo que plantea Vygotsky, el andamiaje es el que nos permite que el afuera, el adulto y los otros igual a mí, pero que por ahí son un poquito más avanzados en diferentes aspectos emocionales, cognitivos, nos permiten andamiar, nos andamian, nos crean una estructura, ¿sí? Y el aprendizaje humano no es solamente humano, sino también es un proceso social. No es solamente cognitivo, cerebral, anatómico, funcional, que ya sabemos que sucede, sino que se da en el proceso de interacción. Piaget nos hablaba de los objetos, ¿se acuerdan? Y del medio, y Vygotsky nos habla del medio como elemento cultural y de los sujetos como entes sociales. Bueno, déjenme mover esto un poquito aquí. Ya. Y entonces Vygotsky nos dice lo siguiente. Los niños parten del desarrollo real. El desarrollo real es aquel aprendizaje efectivo que tiene mi educando, mi alumnito. Es lo que él sabe. Es lo que es capaz de hacer solito. ¿Dónde veo esto en el ciclo de aprendizaje? ¿Lo veo en la metacognición? ¿Lo veo en el aprendizaje vivencial? ¿O lo veo en el aprendizaje previo? ¿Dónde veo lo que es capaz de hacer mi alumno solito? En el previo, ¿verdad? Ahí veo lo que él es capaz de hacer solito, porque es lo primero que me dice. Con lo primero que juega, ¿no? Eso es lo primero. Este desarrollo real, esta fase en la que está mi alumnito, debe llegar al desarrollo de la zona potencial. Yo tengo como educadora, conociendo estas herramientas que me dice Vygotsky, de que mi alumno salga de su desarrollo real, de lo que él sabe ahora, y que llegue al desarrollo potencial. Fíjense qué importante. Potencio el aprendizaje, qué importante nuestra labor. Y además no es solamente para niños, digo, mi labor en este momento es que ustedes salgan de su desarrollo efectivo, hoy y ahora, y lleguen a un desarrollo potencial, y no necesiten de Juliana para hacerlo, sino que despeguen solas, solamente yo dándoles herramientas.
Pero esto va a ser posible llegar a aquello que ustedes son capaces de hacer, que mis niños son capaces de hacer, a través de la zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa esto? Que nosotros como docentes debemos enseñar a cualquier edad y crear situaciones de aprendizaje, ¿sí?, que nos permitan interaccionar, que nos permitan que otros nos andamien, que otros nos comuniquen, que otros interaccionen, que yo interaccione con otros, que otros interaccionen conmigo, tener en mi misma mesa, cuando estoy en el nivel inicial, y debería ser en primaria y en secundaria también, sentarnos en grupo y tener en mi misma mesa compañeros potencialmente y cognitivamente mejores que nosotros, y otros que sean emocionalmente mejores, y nosotros primero partiendo de la base que todos somos diferentes y que todos aprendemos de diferente manera. Pero qué importante es pensar que para mi aprendizaje, para salir de lo que sé y llegar a lo que quiero ser, necesito de otros. Ahora, no es nomás poner al lado y dejar que hagan lo que quieran. Es como el juego. Ay, no, sí, mis alumnos juegan todo el día, mis alumnos están uno al lado del otro sentados en la mesa, pero yo propongo temáticas y momentos para que ellos dialoguen, les dejo que comparen sus hojitas, les enseño que no le tienen que dar las respuestas, sino decirles, fíjate acá, que se acuerden de cuál es el truco que ellos utilizaron para que le ayuden al compañero. Eso es andamiar. Eso es fijarme en la zona de desarrollo próximo. Eso es crear esta zona de confort, de seguridad, de interacción, de diálogo, de mediación, de darle instrumentos en interacción con otros que son los mismos niños o que soy yo también, ¿eh? Y por momentos lo hacemos juntos y por momentos soy yo solamente como adulta, para que ellos puedan llegar a su desarrollo potencial. ¿Hemos entendido esto del andamiaje? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Fíjense que acá estamos hablando del desarrollo cognitivo igual que Piaget, pero estamos hablando de otro aspecto. Bueno, aquí viene Brunner. Brunner es más cercano, habla del aprendizaje por descubrimiento. Esto que decía hoy Patricia nos dio un muy lindo ejemplo. Patricia decía, ¿y si en vez de ensalada de frutas hago una ensalada de... y descubro qué gusto tiene mezclarle lo salado con lo dulce, pero después de descubrir, sistematizo, porque no es nomás descubrir, ¿eh? No es nomás darle, vieron que ahora hay un montón de libros que tienen un montón de les voy a dar el ejemplo, los libritos tienen hojitas con diferentes, ay, no me sale la palabra, con diferentes texturas, ¿sí? Y los chicos vivencian las diferentes texturas, las tocan, las tocan, las tocan, las tocan, las tocan, las tocan, porque es un libro, pueden hacerlo solo. Pero digo, esto no es descubrimiento. El descubrimiento conlleva un elemento que me promueve una sensación de, ¡ah! Esto no lo sabía, ¡qué genial! Pero que después lo sistematizo y le pongo nombre. Si me quedo en qué genial y no lo bajo y no lo concreto y no lo andamio, no lo aprendo, porque necesito trabajarlo concretamente. Yo sé lo que es suave y áspero solamente porque mi maestra me muestre. De ninguna manera, entonces no tengo que vivenciar. Entonces, hay que promover en el niño la adquisición de conocimientos por sí mismo. Pero esto no significa dejar que el niño haga lo que quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. Ojo, ojo. El aprendizaje por descubrimiento tiene pasos. Mi alumno aprende por sí mismo, pero yo adulto estoy atrás porque creé la situación de aprendizaje para que él aprenda por sí mismo. Y después voy a comparar qué entendió Patricia de esto y qué entendió Giovanna. Y cómo Patricia llegó a esta conclusión después de haber lanzado su hipótesis y cómo llegó Giovanna a la conclusión después de haber lanzado su hipótesis. ¿Se dan cuenta lo que significa descubrir? Descubrir no es nomás de que
le dejo que haga lo que quiera. Porque eso no es aprendizaje, ahí no va a haber sistematización, ahí no va a haber argumentación, ahí no va a haber objetivo, ahí no va a haber consecución, ahí no va a haber absolutamente nada. Sí, voy a promover la adquisición de conocimientos por sí mismo, pero como soy adulto, yo creo las situaciones para que él descubra por sí mismo. ¿Sí? Le digo, ¿cómo hiciste para llegar a esto? Por ejemplo, en la secuenciación de números hay un truco que yo puedo enseñarle como una estrategia, que es el reconteo, pero muchos chicos tienen esa estrategia sin que yo le haya enseñado la estrategia. Y lo han descubierto solos, pero entonces la hago vivencial. Y le digo, ¿y cómo sabes que este es el 5? Yo vi que vos volvías hacia atrás. ¿Qué estabas haciendo? Estaba contando. ¡Ay, buenísimo! ¿Qué tal si le enseñamos este truco a todos? Fíjense que llevo el descubrimiento que él hace, ¿no? Yo le muestro a través de una actividad y lo hago que enfoque su atención hacia el reconteo, que es un aprendizaje que lo pudo haber aprendido solito, para que él lo verbalice y todos podamos trabajarlo. Es un ejemplo, hay muchos ejemplos de aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Bueno, el descubrimiento no solamente que algo me haya sacado de mí misma, decir, ¡ah, qué fantástico esto!, sino es el aprendizaje por asociación, la relación entre conceptos es un descubrimiento, descubrir que el círculo no tiene lados es un buen descubrimiento, descubrir, por ejemplo, que en el triángulo además de lados tenemos vértices, y yo no quiero que mi alumno me diga, vértice es la unión de dos líneas, no, pero sí quiero que me diga vértice, sí quiero que me diga el vértice es esa cosita y me marque con su dedito. Ese es un descubrimiento. Un descubrimiento es saber qué elementos ruedan y qué elementos no ruedan. Y pensar por qué estos ruedan y por qué estos no ruedan. ¿Por qué? ¿No? Es descubrir qué es esta cuestión de agregar y de quitar, cuando son un poquito más grandes, por ahí 5 años. ¿No? ¿Cuándo quito y cuándo agrego? ¿Por qué? Esto es descubrir. Hacemos relaciones, relacionamos conceptos, adaptamos, reestructuramos. Un ejemplo básico de esto es muchas veces cuando los chicos han aprendido algo, ¿sí? Le enseñan a sus compañeros, esto es adaptar. ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces estar con mis alumnitos y haber trabajado, por ejemplo, la clasificación de elementos entre campo y ciudad y haberlos trabajado con ficha y todo, y después bajar a la hoja y resulta que alguno de mis alumnitos se olvida de cómo hacer, y mi alumno, un compañero, si yo le había dicho vamos a clasificar, y venimos clasificando desde hace mucho, y ya sabemos lo que es clasificar vivencialmente, y ya clasificamos en forma concreta, pero digo, se ha olvidado, o se olvidó de qué exactamente era, un compañero le puede decir, pone junto lo que va junto. Este término, que lo tomó la pedagogía, lo tomó de los niños. ¿Sí? Es clasificar. Pero esta forma de poner junto lo que va junto, poner todo debajo de un mismo concepto para el adulto. Fíjense cómo el niño adapta su vocabulario a un compañero, porque es lo que es la vivencia que tiene. Pero cómo descubre desde su vocabulario estas cuestiones. ¿Se dan cuenta cómo se arma un esquema cognitivo a partir del descubrimiento? Y qué importante es reconocer el aprendizaje por descubrimiento. Bueno, aquí en este aprendizaje el contenido no es el fin. El contenido es el medio. Y qué lindo es recordar esto, porque desde la pedagogía y desde la didáctica, ¿el contenido tiene un fin en sí mismo? No. El contenido debe ser un medio para el desarrollo de los aprendizajes. Si yo hago que el contenido sea un fin en sí mismo, estoy siendo conductista. Me fui otra vez a la época antes de la escuela nueva. ¿Se acuerdan que la escuela nueva era el conocimiento? Era el contenido. El contenido es un medio.
es el medio que tengo yo para que mi alumno aprenda. Pero yo dentro de ese contenido tengo que hacerlo descubrir. El contenido es la numeración. Ese es un contenido. Pero yo dentro de la numeración le tengo que enseñar de memoria y que me cuente hasta 50 o hasta 30 o hasta 100 porque lo sacan de jardín de infantes así. No. Yo tengo que hacer que mi alumno descubra, razone, manipule, se andamie, vea la forma. ¿Cómo hago para saber esto? ¿Se dan cuenta cómo el contenido aquí, en este aprendizaje por descubrimiento, no es lo más importante? ¿Y qué importante es saber esto? Y sobre todo es esta cuestión que volvemos a tocarla, que ya la había tocado Piaget, que ya la vienen tocando, les cuento desde hace muchísimo tiempo, es lanzar y contrastar hipótesis. Tenemos que dar un espacio a nuestros alumnos para que lancen hipótesis y luego de trabajar concretas, sistemáticamente, las contrasten. Y para eso tiene que haber metacognición, un momento de evaluación en conjunto y o en forma particular, para ver si contrastaron sus hipótesis. Y se dan cuenta acá cómo crea importancia el espacio en el que yo le pongo el objetivo a cumplir. Vuelvo a decirles, no para que ellos me digan que es un objetivo, sino que, bueno, hoy vamos a trabajar con números, y yo quiero que aprendamos a ordenarlos de menor a mayor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer eso? A ver, ¿cómo crees vos que podemos hacer? A ver, ¿cómo crees vos que podemos hacer? ¿Y qué sabemos sobre esto? ¿No? Y después, una vez que yo le propuse, una vez que trabajamos, una vez que hicimos, que bajamos a la hoja, retomo la información. ¿Sí? ¿Qué hiciste vos? ¿Y qué hiciste vos? ¿Y qué hiciste vos? ¿Y cómo nos fue? ¿Y logramos y no logramos? ¿Y alguien tuvo un truco? ¿Alguien tiene un truco de cómo hacerlo? Entonces, estas cuestiones son muy importantes. Potenciar las estrategias metacognitivas. No me sirve de nada enseñar a mi alumno si no veo lo que ha aprendido. Y para eso la evaluación tiene que cambiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en mi ciclo de aprendizaje. Yo tengo que evaluar el proceso de mi alumno, evaluar en cada momento de mi alumno. Y tengo que evaluar la metacognición. Y la metacognición no es aprender el contenido, es aprender a aprender. ¿Cómo hice yo para aprender a secuenciar de menor a mayor? ¿Qué necesité? Porque esto me va a llevar a que el chico sea capaz. ¿Se acuerdan que hoy les había hablado, hoy al principio, les había hablado del esfuerzo? ¿Sí? Y habíamos hablado del esfuerzo y del logro como elementos, creo que era dentro de la educación, en una de las láminas de educación inicial. Bueno, si yo trabajo a aprender, si yo trabajo por descubrimiento, mi alumno va a saber cómo lo que acaba de hacer, ¿sí? Obviamente esto está estipulado desde la afuera, ¿eh? Yo como docente tengo que tener preguntitas, guías y mostrarle, hacerle visualizar los pasitos que dimos para llegar a esto. ¿Qué hicimos primero? ¿Y qué hicimos después? ¿Y qué hicimos por último? ¿Y cómo nos fue? ¿No? Entonces todas estas preguntas me van a llevar a aprender. Pero además me van a dar la seguridad de yo puse esfuerzo. Por ahí no logré lo que Juliana quería y me había propuesto, pero sí que puse esfuerzo. Y entonces eso me da seguridad, eso me da confianza, ¿eh? Y me permite buscar mi error si es que lo tengo, y decir, de ahora en adelante, obviamente con guía de Juliana, con algunas preguntitas de Juliana, de ahora en adelante tengo que atender a esto porque esto me lleva a esto. En forma visual y concreta, mostrarle. ¿Nos damos cuenta cómo es? Bueno, en este aprendizaje por descubrimiento, Brunner nos había planteado como 3 representaciones mentales que se dan en el niño. Uno es el enactivo. Enactivo es que yo necesito conocer para descubrir a través de la acción. Yo necesito accionar. Lo mismo nos decía Piaget, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo nos decía Vygotsky, ¿verdad? Cuando decía de interaccionar, interacción significa accionar con otro.
Después se da una representación icónica. Es cuando a través del dibujo o una imagen represento algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que trabajar con mi alumno primero el accionar sobre número y cantidad antes de llevarlo a que reconozca el grafismo de un número. ¿Por qué? Porque la acción concreta va a hacer que se fije el aprendizaje, que se produzca un conocimiento, que se produzca un aprendizaje, y luego le llevo al dibujo, luego le llevo a la imagen, luego lo llevo a la sistematización. ¿Qué es lo que nos pasa generalmente en el nivel inicial institucionalizado? Lo que decía Patricia, pintamos, 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 pintamos. Claro, ¿y mi alumno va a pintar? Claro que sí. Va a respetar límites, por supuesto que va a respetar límites. Va a saber que el sol es amarillo. Pero si mi alumno quiere pintar el sol de rojo, y me justifica por qué quiere pintar el sol de rojo, entonces fíjense cómo estas representaciones son muy importantes que nosotros sepamos. Y la última es la netamente simbólica, que es ya cuando comenzamos a emplear los símbolos del lenguaje, ¿sí? Y estos símbolos del lenguaje, el primero es el lenguaje audible, ¿sí? Los que tienen salita de 3 se van a acordar que cuando los chicos están trabajando, concretamente están hablando, pero no es que estén hablando con otros, están guiando su aprendizaje a través de la verbalización. Y dicen así, entonces primero vengo acá, y después hago esto, y después hago esto otro, y después, eso es, ¿no? El guiarse es un pedacito de lo simbólico. Y lo otro simbólico es que el lenguaje ya lleva una intencionalidad, un símbolo, que es cuando, sin enseñarle nosotros en el nivel inicial las letras, por ejemplo, o los números, ellos saben que el mundo está textuado con letras y con números. Entonces cuando nosotros le decimos, ¿y si escribimos una carta? Ellos en sus dibujos van a tener algunos rayitas y palitos, otros van a tener curvitas, ahí le están dando un símbolo a lo que es escribir. Y van a diferenciar en otra etapa lo que es dibujo de escritura. ¿Sí? ¿Se dan idea de lo que les estoy diciendo? De estas etapas o de estas representaciones por la que pasa la cognición, el esquema cognitivo de un niño según Brunner en el aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí o retomamos ciertas cosas? Está bien, Lisa. Estamos bien. Bueno. Ahora viene Ausubel. Ausubel es el que nos habla del aprendizaje significativo, que también tiene que ver con el aprender a aprender. Ausubel nos dice que los aprendizajes, si no están conectados con los anteriores, no son significativos. Y ahí volvemos a el andamiaje, volvemos a la parte concreta, volvemos al ciclo del aprendizaje y a la importancia de los aprendizajes previos para reconfigurar los significados, porque lo que yo creo de un perrito puede cambiar en función a la vivencia que tenga un amigo mío de lo que cree que es un perro, y juntos podemos recrear el concepto de perrito en función a lo que yo creo y a lo que cree mi amigo Navy, por ejemplo. Entonces, vieron que los nuevos aprendizajes sí deben ser conectados con los anteriores para que sean significativos. Qué importante es retomar los aprendizajes previos desde la pedagogía, ¿no? Desde mi ser docente. A partir del aprendizaje significativo se construye el conocimiento, ¿no? Estos conceptos preexistentes, un poco lo que nos decía Piaget, estos conceptos preexistentes, Piaget nos decía a través de la asimilación y la acomodación, pero bueno, él dice, a través de estos conceptos preexistentes que tenemos, vamos a poder comenzar a construir. Estos conceptos preexistentes deben tener un anclaje. ¿Qué es el ancla? Es lo que tiramos en los barcos para quedarnos quietitos, ¿verdad? En un barco, bueno, el anclaje en educación es tirar un ancla, ¿sí? Y ese ancla tiene que responder a los procesos de aprendizaje de mis alumnos. Si mis alumnos son visuales,
Mi anclaje tiene que ser visual, tengo que tener láminas y elementos concretos. Si mi alumno es auditivo, tengo que utilizar tonos de voz diferentes, música, ¿no? Si mi alumno es kinestésico, ¿tiene que estar sentado en el ruedo o en su mesa para trabajar? Pues no. Si el aprendizaje de mi alumno es kinestésico, mi instrumentación del proceso del ciclo del aprendizaje en mi momento concreto tendrá que tener un anclaje de movimiento, tendré que hacerle buscar los números por ahí, correr un rato, pero no correr porque sí, porque ay, corro como un loquito, no, corro para buscar los números. A ver, corremos todos y cuando suene el silbato, todos tenemos que estar con los números en la mano, ¿sí? Y sentaditos en el ruedo otra vez. Entonces, necesitamos que estos aprendizajes preexistentes tengan anclajes. Anclajes es lo que le va a permitir a mi alumno hacer un alto y prestar atención para seguir construyendo su aprendizaje. La observación, el registro de acontecimientos, ¿sí? Qué importante es la sistematización también y registrar. No tengo necesidad de escribir para registrar. Puedo registrar con un dibujo, puedo registrar recortando imágenes y poniéndolas, puedo registrar de muchas maneras, pero sí es importante registrar lo que aprendo, porque estoy bajando este concepto preexistente, ya mi maestra me lo ancló, me dio un elemento para que yo observe, ya lo trabajé concretamente. El registro de acontecimientos es trabajar concretamente y también es bajarlo a la sistematización. Y bueno, a través de estos conceptos preexistentes y de los registros de acontecimientos, se crea en el cerebro del niño una red de conceptos. Pero en este concepto yo tengo un significado y un significante. Tengo un elemento que observé y a ese elemento que observé que viene con una información, yo reconstruyo a partir de la educación y de la didáctica lo reconstruyo y formo una red de conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, animales. Animales es una red de conceptos. Si yo no le pongo una palabra acompañada de animales, mis alumnos me van a decir un montón de animales. Pero si yo digo animales que viven en la granja, ellos me van a clasificar y van a sacar de la semántica de animales, van a recontextualizar a través de una imagen de una granja, ponele, van a bajar la información a elementos más, o a conceptos más chiquititos, animales de granja, o al revés, ¿no? Puedo hacer que ellos partan de animales conocidos, preexistentes, de lo que ellos saben, que son las mascotas, y cómo vamos construyendo conceptos, ¿ah? Redes de conceptos a partir de lo que yo ya sé. Bueno, esto debe ser trabajado desde el inicial y debe estar estructurado de tal manera que el material con el que voy a trabajar, con el que voy a crear un anclaje, con el que voy a tomar los aprendizajes preexistentes, con el que voy a registrar los acontecimientos, el trabajo, ¿no? Que me va a permitir hacer esa red de conceptos que va a ser aquí en la cabecita, sean altamente significativos. Que era lo que hoy nos decía Patricia. ¿Se acuerdan que Patricia ya nos habló del material significativo? Y yo le decía de que mi sala puede estar muy linda, con muy lindos colores, pero si no tengo material para ellos, a veces nos pasa con los libros. A mí me ha pasado alguna vez que veo un libro que la tapa y la contratapa es bellísima, que tiene unos dibujos preciosos, pero lo que dice en las palabras no se contrasta con los dibujos. ¿No les ha pasado? Bueno, este es un material no significativo. ¿No les ha pasado alguna vez que tienen un material hermoso pero se les ha perdido una ficha? Bueno, cuando se pierde una ficha y ese juego no logra el objetivo que quiere, ya no es un material significativo. Sí nos pasa, ¿no? Entonces fíjense cómo desde el aprendizaje significativo necesito nutrirme de material y de contenido significativo. Y volvemos otra vez al aprendizaje obvio, que ya
Patricia nos había colaborado un poquito en este aprendizaje obvio, ¿no? En esta cuestión de siempre trabajo lo mismo y de la misma manera, y qué aburrido es, ¿no? ¿Cómo le podemos dar una vuelta al aprendizaje para que sea significativo? El instrumental, el contenido y el material debe estar ordenado, estructurado y cohesionado. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra cohesionado? Ay, yo me había guardado en algún lugar. Pero cohesionado es como que esté enganchado, ¿sí? Eso es cohesionado. Que hoy no les puedo hablar de animales y de repente, sin haber cerrado el ciclo de animales, hablarle de la ciudad. Porque la ciudad de animales tiene que tener un núcleo entre ambos que nos conlleve a aprender, ¿no? Fíjense que cuando volvimos a la tarde, en nosotros adultos, yo lo que hice fue retomar los aprendizajes previos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos otra vez del niño, del no sé qué? Bueno, entonces retomamos un poquito los aprendizajes. Eso es un aprendizaje cohesionado y es importantísimo para la construcción del conocimiento, para crear la red de conceptos que neurológicamente hablando son redes neuronales. Y también tienen que ser potencialmente significativos desde el ámbito psicológico, desde la emoción. Por eso Auswell habla de los conceptos preexistentes, porque los conceptos preexistentes siempre vienen con emociones. ¿Y qué hicimos el fin de semana? Yo me fui al cine, yo jugué con mi mamá, ¿no? Buenísimo. Entonces, tomo los aprendizajes preexistentes, tomo aquello que es potencialmente significativo para trabajar. Por ejemplo, en el desarrollo de la lectoescritura como un elemento comunicativo desde el nivel inicial, yo no necesito que mis alumnos me escriban convencionalmente, pero podemos escribir y podemos construir tarjetas y no tienen por qué escribirlo convencionalmente. Pero si llega el día de la mamá, ¿qué generalmente hacemos, no? ¿Pero qué hacemos con el día de la mamá? Le damos una macetita con unas florcitas para que él pegue en una tarjeta que le decimos que es tarjeta y atrás le damos la frase para que ellos copien. Desde el punto de vista de Auswell, desde el punto de vista de Brunner, desde el punto de vista de Piaget, desde el punto de vista de Vygotsky, esto es activismo. No sirve para nada. Oh, sí sirve, miento, sí, sirve para copiar. Está bien hacerle a los chicos copiar, pero no a esta edad. A esta edad deben recrear. Entonces, es significativo psicológicamente cuando yo planteo una situación de aprendizaje en función al Día de la Madre. ¿Y qué tal si hacemos tarjetas? ¿Y sabemos cómo hacer tarjetas? ¿Sabemos qué son las tarjetas? ¿Sabemos? Entonces llevo a mi sala un montón de tarjetas. Y las descubrimos. Leemos las tarjetas. Yo desde el adulto sé que mi alumno no me lee, porque no lee convencionalmente. Se llama desde el punto de vista del adulto interpretación de un texto, pero desde el punto de vista del niño jugamos a leer. Y entonces mi alumno viene con una tarjeta y la mira, le doy 5 minutos para mirar la tarjeta y él me dice, ¿qué hay? ¿Qué descubrimos en la tarjeta? Y bueno, la mía tiene una maceta o flores. No, la mía tiene una nena en bicicleta. Ay, no, la mía tiene un señor y una señora que se están casando. Ay, no, la mía tiene una copa. Ay, no. Y entonces jugamos a descubrir qué dirán esas palabras que están adentro. ¿Se dan cuenta cómo significativamente estoy trabajando? Desde algo tan simple que es, vamos a escribir o vamos a hacer una tarjeta para el Día de la Mamá. ¿Saben cómo esos chicos van a trabajar? Felices. Porque van a ser solitos. Y además les digo, ustedes van a ser solos. Y mamá va a estar orgullosísima de ese trabajo. Claro que tengo que preparar a esa mamá para que esté orgullosa de ese trabajo. Y no espere que sea la típica tarjeta hecha por las maestras, y las maestras pasamos horas haciendo cosas perfectas que nos salen de los chicos. Pero bueno, cuando sea el momento, este primer momento es el momento de interpretar tarjetas, pero después va a ser el momento de
estructurar una tarjeta. Y bueno, ¿y qué tiene las tarjetas? Y bueno, tendrá dibujo, tendrá fotografía, tiene palabras. Y bueno, ¿y qué le podemos decir a mamá en su día? Y yo le voy a decir que la quiero, y yo le voy a decir que me gusta cuando se pone linda, y yo le voy a decir que me gusta cuando no se enoja, y yo me voy a decir, y ahí yo como maestra voy descubriendo ciertos elementos y ciertas particularidades que tienen que ver con el aprendizaje preexistente de mi alumno. Y ellos van a poner lo que es significativo para ellos. No van a poner amo a mi mamá porque estoy trabajando la mamá y mi mamá. O no van a copiar, van a escribir lo que quieran y como puedan, como niños. Yo después que ellos terminan de producir, claro que como maestra no los largo a que hagan cualquier cosa. Yo como maestra les voy a dar una linda cartulina. Y seguramente en la tapa de la cartulina va a tener un espacio ordenado para que él pueda dibujar y hacer cosas ahí adentro, y va a tener otro espacio para que él pueda escribir. Le voy a organizar gráficamente, es mi labor, darle anclajes a mi alumno, ¿no? Y estoy segura que esa tarjeta va a ser mucho más potencial y voy a aprender mucho más si lo trabajé de esta forma que si me pasé horas como maestra haciéndole una tarjeta que la madre recibe la tarjeta, dice, ay, qué linda mi amor, qué lindo lo que hiciste, y ese niño dice, pero si yo no hice nada. ¿No les pasa? A mí como mamá me ha pasado muchas veces que mi hijo me dijo, yo de esto no hice nada. Y yo le creo, ¿no? A mí me ha pasado como maestra que muchas veces he querido pasarme noches enteras haciendo cosas maravillosas y que después pensaba y que no eran significativas para mi alumno. No eran significativas emocionalmente, no eran significativas cognitivamente. Entonces, qué importante es reconocer dentro de lo que me dice Ausland lo que es significativo para aprender a aprender, para que se formen conceptos, para registrar información. Los alumnos deben demostrar una predisposición favorable. Y acá entra qué importante es no nutrirlos a ellos constantemente y no exacerbarles los espacios de uso tecnológico. Porque si yo quiero que mi alumno esté predispuesto, tengo que tener un alumno atento, tengo que tener un alumno que yo lo pueda motivar, tengo que tener un alumno que despierte las ganas, que con algo, con algo propuesto, él digamos, despierte, él pueda descubrir, ¿no? Muchas veces uno tiene la biblioteca de aula y por ahí los chicos no le dan bolilla a los libros, porque tienen tantos libros y tienen ahí, y en el aprendizaje rutinario, cuando llegan a las salitas, en una educación institucional digo, llegan a la salita y no van a los libros, pero qué bueno que es despertarle o enfocarlos hacia, ¡ah! Miren lo que me llegó, forré una caja y puse 3 libros. O 4, porque son 1 por mesa. 4 libros, ponele que tengo 4 mesas. Y entonces, ¿quién me mandó la caja? ¿No? Y tiene una tarjetita que dice Silvia. Y Silvia es mi directora. Y entonces, ¡ay, nos mandó la directora! ¿Y qué habrá dentro? Y a ver, y voy abriendo la cajita desde lados diferentes para que ellos vayan tocando y vayan descubriendo y vayan jugando, para luego mostrarles algo que ya tienen en la sala. Les puedo asegurar que si yo creo esta situación, voy a predisponer positivamente a mi alumno y favorable al aprendizaje y al conocimiento, que si les digo vayamos a buscar un libro de la biblioteca. ¿Estoy haciendo lo mismo? ¿Quiero hacer lo mismo? Claro, quiero que ellos lean. Pero el medio que estoy creando es diferente, ¿sí? Y para eso no tenemos que colmar la capacidad de asombro. Y este es un trabajo netamente familiar. A veces los papás creemos que crear un mundo de objetos materiales para nuestros hijos, no enseñarles a que las cosas tienen que costarle, porque por ahí a nosotros nos costaron mucho, ¿no? Desde niños digo, creamos un mundo ficticio
y un mundo que tiene todo y que hace todo, entonces nada les llama la atención, no se aburren. No se aburren porque siempre le estamos llenando de cosas. Estoy aburrido, tomar el celular. Estoy aburrido, tomar la tablet. Estoy aburrido, ando a la computadora. Estoy aburrido, mirar YouTube Kids. Estoy aburrido. Y entonces esos niños cada vez son menos creativos, porque guarda que la plasticidad cerebral también nos juega en contra. Acuérdense que el cerebro lo que no utiliza, no lo desarrolla. Entonces, qué importante es desarrollar el pensamiento creático en el niño. Aburrilo de vez en cuando, que se aburra. Decirle, mi amor, busque algo para hacer. Como mamá y como docente, a ver, busque. En la sala hay un montón de cosas. En casa hay un montón de cosas. A ver, ¿qué te gusta hacer a vos? Obviamente guiarlo, pero ¿qué te gusta hacer a vos? ¿Qué te gustaría hacer en este momento? Vamos a plantearnos para quién. ¿Querés hacer para alguien? ¿Querés dibujar? ¿Querés dibujar para alguien? No le demos solamente pintura y le digamos, pintemos de azul esto, de amarillo esto, ¿no? Démosle revista y que creen algo, ¿no? Es cómo predisponer a mi alumno para aprender. Y para esto necesitamos trabajar de la mano con los padres. Y para esto necesitamos hacerle consciente a los papás que la sobreestimulación y el colmarle la capacidad de asombro a los niños no está bueno. El llenarle el mundo de lo tecnológico porque creemos que si no el niño no va a tener cercanía a lo tecnológico es terrible. Le dan celulares a los niños menores de edad, bueno, ni quiere decir menor de edad, porque menor de edad son los menores de 18, a niños de la primera infancia. He visto en varios colegios niños con celulares. ¿Por qué? Si se cree que esos niños los llevamos al colegio, los buscamos del colegio, ¿necesitan un celular para llamarle a la mamá? Y decir, estoy saliendo de la escuela. Habrá niños que sí, pero en general no necesitan. ¿Por qué le voy a dar un celular? Y después nos asustamos de las cosas que ven, porque ojo, la tecnología conlleva cosas buenas y cosas no buenas. Los niños tienen acceso a información que no están preparados para ver y para sentir. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es importante el aprendizaje significativo? ¿Sí? Seguimos. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Estamos a 3 minutos de terminar nuestra hora de trabajo, ¿verdad? Nuestra etapa. Terminamos a las 4. Bueno, no vamos a avanzar Montessori, que es riquísima. Vamos a seguir mañana, ¿sí? Mañana vamos a terminar de trabajar con todos estos autores, que nos quedan como 3 o 4 más, y vamos a hacer un trabajo de trabajar más profundamente un autor elegido en forma dual. ¿Qué significa? Que mañana se van a reunir entre 2 personas, después de que yo termine de hablar tanto, ya van a pensar ustedes con quiénes. Y van a hacer en la clase, van a profundizar, para eso tienen la información en la plataforma, van a profundizar un autor y nos van a dar las características de ese autor, ¿sí? Más profundamente, van a exponerme y exponer a sus compañeras por qué le ha gustado tal autor, qué es lo que dice y cómo se contrasta esto desde el punto de vista pedagógico, ¿sí? Con los instrumentos que tengamos. Yo no quiero que ustedes, ni como maestras, ni como psicólogas, ni como psicopedagogas, si no tienen las herramientas, comiencen a sobreinformarse eso. Con lo que tengo, con el aprendizaje preexistente, ¿puedo llevar lo que dice este autor a lo pedagógico? ¿Sí? ¿Cómo? Eso es lo que quiero. Ese es el ejercicio que quiero que hagamos mañana, ¿sí? Antes de irnos, quiero que me hagan una evaluación general. Quiero que me digan, en pocas palabras, porque solo nos queda 1 minuto, qué estuvo bien y qué tenemos que seguir trabajando. Seguir trabajando como que tengo que reacomodar. Lisa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bien, tal vez, ¿se me escucha bien, Lisa? Sí, se te escucha bien, Jenny, sí. Ya.
Bien. Bueno, en primer lugar hay que seguir fortaleciendo, ¿no? Y viendo también, es muy importante ver las etapas del desarrollo del niño para poder, ¿cómo se dice? Ayudar en su proceso de aprendizaje. Como también es importante tomar en cuenta todos estos autores que ya he mencionado también para poder reforzar, ¿no? Todas estas áreas. Y no solo estos autores, ya se están también viendo otras investigaciones que no simplemente son necesarias, ¿no? En el área pedagógica, sino también en el área emocional, como dicen, ¿no? El área, perdón, neurológica, que es muy importante también tomarlo para fortalecer lo que es el área de atención y aprendizaje también. Y otro también que he tomado también, otro punto muy importante es justamente la meta, ¿no? Ver la meta, el objetivo, para ver si el niño ha logrado o no ha logrado ese objetivo, ¿no? De lo que nosotros nos hemos propuesto. Como también siempre, bueno, tomo en cuenta esto de que la enseñanza-aprendizaje se la debe realizar con amor y compasión para que se pueda lograr todo aquí. Eso, Liz. Gracias, Jenny. ¿Alguien más? Bueno, Licen, yo entiendo de que la opinión es, digamos, cómo fue desarrollada la jornada. Bueno, para mí ha sido muy productiva. Si bien es cierto, en nuestra formación conocemos a todos los autores, pero la forma práctica y el relacionamiento conciso entre la teoría y lo que es la práctica me va a ayudar bastante en replantearme de repente algunas actividades y ayudar al mismo tiempo a los maestros a que tomemos otro rumbo, más que todo en las actividades, ¿no? En las actividades de aprendizaje. Eso sería, Licen. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguien más? Sí, licenciada, acá. Sí, te escuchamos. Bueno, hasta el momento realmente ha sido muy fructífero toda la enseñanza. Sin embargo, como decía la licenciada que me antecedió, todos los conceptos que ya conocemos necesitamos plasmarlos en diferentes metodologías, ¿no? Con nuestros niños, con nuestros pequeños, e ir extrayendo de cada autor. Entonces yo creo que vamos a alcanzar el objetivo que tenemos, ¿no? Trazado también. Gracias. Angélica, la escucho. ¿Qué necesitamos seguir trabajando? Bueno, licenciada, realmente si tenemos, no carecemos de algunos conocimientos, ¿verdad? ¿No? Pero como también ya mis compañeras que antecedieron, dijeron de que relacionarlo con la práctica quizá no lo hemos realizado, ¿no? Y entonces esta es la oportunidad, porque de todas especialmente en la parte que usted planteó, donde a veces nosotros diseñamos, ¿no? Para el estudiante, matamos la creatividad. Cuando nosotros hacemos los trabajos, la primera parte del trabajo, porque generalmente en inicial esa es la modalidad, ¿no? El maestro es el que hace la mayor parte y él solamente, el niño le pone el cherry, ¿no? Entonces, opacamos la creatividad, y que él pueda descubrir, ¿no? Aquello que le es necesario, porque está apto para aquello. Entonces, yo creo que todas estas pautas que nos está dando nos va a ayudar a llevarlo a la práctica, ¿no? Relacionar todo esto porque tienen un común todo esto, ¿no? De que el niño está preparado para aquello y a veces obviamos eso, ¿no? Y más nos abocamos, digamos, a cumplir el currículum, a terminar aquello y creer que una unidad educativa o una maestra es cuando ha cumplido con todo y ha ido más allá, que el niño no está preparado para aquello. Y en vez de ayudar, entorpecemos el desarrollo, ¿no? Entonces, desde ya nos va a servir mucho esto para orientar también a los profesores
y llevarlo a la práctica con nuestros estudiantes, licenciada. Y como formadora de formadores, que digo yo siempre, ¿no? No solamente con nuestros estudiantes, que es genial que lo podamos aplicar, pero como formadora de formadores. Acuérdense que nosotros estamos hablando de la educación inicial, y la educación inicial es aquella que es institucionalmente hablando y no institucional también. Qué importante es formar a los papás. Giovanna, te escucho. Que sí estaba de acuerdo con lo que comentaban las anteriores colegas. Y creo que lo importante es estar preparándonos y recordando también, ¿no? Todos estos conceptos que en algún momento de repente los hemos dejado olvidados. Y con respecto a esto de la educación inicial, me quedo con lo que decía en un principio, ¿no? Que tenemos un gran trabajo con los pequeñitos. Tenemos en nuestras manos prácticamente al presente y al futuro también, ¿no? Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad, y el hecho de prepararnos constantemente implica que estamos comprometidas con nuestro trabajo, no por el sueldo, sino por vocación, más que todo, ¿no es cierto? Estamos ahí con los pequeños. Esto de los conceptos de Auswell, del aprendizaje significativo, de Brunner, de Piaget, me ponen a pensar que sí, realmente el hecho de la educación en Bolivia, el hecho de que se exija que los niños aprendan a sumar, a leer en pre-kinder, kinder, está totalmente desfasado, ¿no? Porque pienso que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho con lo que son las habilidades cognitivas de los chicos, ir desarrollando la parte de la motricidad, todo, porque si no está consolidado todo esto, difícilmente el niño va a poder comprender los conceptos de matemáticas, las seriaciones, las sumas, la lectura, el hecho de que el niño muchas veces piensa, ay, es que solamente es pintar, pero no se dan cuenta que al momento de pintar los niños van desarrollando la parte motriz en las manos y van trabajando el freno inhibitorio también, porque van a saber hasta dónde tienen que llegar, que no tienen que pasarse. Y todo esto va a ir fortaleciendo incluso los dedos, ¿no? Y la parte al momento del manejo del lápiz, ¿no? Entonces es lo que muchas veces explico a los papás en las reuniones, porque me dicen, es inevitable las comparaciones, ¿no? Hay que mi colegio, en el otro colegio leía ley y aquí no. Yo les digo que cada niño tiene su etapa, que es importante ir respetando, ir trabajando con ellos, y que al final los niños, si los vamos a apresurar a leer y a escribir, va a llegar un momento en el que estén en un primero, segundo básico, y cuando tengan que ir a algún reforzamiento, esta psicopedagoga, esta pedagoga va a tener que retroceder a los conceptos tan básicos que es subir gradas para la parte de la coordinación, el gateo, que conozcan su esquema corporal, que es desde arriba para abajo, ¿no? Entonces, son conceptos que son muy importantes trabajar en los pequeños, y parto de eso, ¿no? De que la lectura, la preescritura no competen al kinder. Por ejemplo, en mi curso hay niños que les digo, ya, a ver, léeme, le digo así, es que no sé leer, pero sabes leer dibujos, sabes leer colores, formas, posiciones. Entonces hay un momento incluso del cuento donde les digo, a ver, dime un animal, perro, dime un lugar, casa, Entonces, ellos mismos van formando un cuento con algunas palabras sueltas que damos, ¿no? O van relatando también sus experiencias, y creo que es importante ir desarrollando muchas habilidades en los pequeños que a la larga les van a servir, ¿no? Eso. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, gracias a todas. Nos vemos mañana tempranito, no tan tempranito, nos vemos mañana a las 9 para seguir. Espero que se hayan llevado de este pedacito de encuentro, no solamente
el contenido que ha sido ampuloso, ¿no? Porque cada uno de los autores es ampuloso y lo que dice y lo que cree, sino que yo haya podido acercarlos a, desde la pedagogía, cómo vemos todo este desarrollo. Como siempre estoy abierta a que ustedes me puedan preguntar, me puedan pedir más información, me puedan pedir más elementos, para eso estoy, para que aprendamos juntas. Gracias y hasta mañana. Nos vemos mañana a las 9. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Luego, buenas tardes. Mañana, gracias. Sí. Hasta mañana a todos, hasta mañana, Hasta mañana. licenciada. Hasta mañana. Hasta luego, licenciado Melo. Nos vemos. Ok, bye bye. Que le vaya bien.